pero una tremenda sorpresa, ¿ya? Y eso es una sorpresa más bien desagradable o genera cierta desilusión, ¿ya? Lo primero es porque yo te diría que es un proyecto de ley que está muy bien vestido, que tiene muy buena introducción, muy buen espíritu de la ley. Sin embargo, cuando tú ya empiezas a revisar el cuerpo de la ley, que son los artículos propiamente tal, te das cuenta que no entrega realmente ninguna solución concreta a la implementación del fallo de la excelentísima Corte, ¿ya? Entonces tú tienes un proyecto de ley hoy día que se demoraron 5 meses, o casi 5 meses, el Ejecutivo, para darse cuenta que no tiene atribuciones para poder implementar el fallo, la Superintendencia de Salud, y que por lo tanto lo que hace es pedir atribuciones al legislativo para generar una circular. Y eso es todo. Ese es, la verdad, el meollo del proyecto de ley de Corta, ¿ya? Entonces todos estábamos pensando que tal vez nos íbamos a encontrar ya con una fórmula de cuantificación, digamos, un antecedente jurídico respecto al cumplimiento del fallo, etcétera. Y la verdad es que nos encontramos con un proyecto de ley que además incorpora 2 materias que no tienen absolutamente nada que ver con lo solicitado por la Corte Suprema. Entonces encuentras un proyecto donde en el artículo 2 pretende hacerse cargo del fallo, y en el artículo primero incorpora 2 materias. La primera es que incorpora una nueva modalidad al FONASA, que es seguro complementario, y la segunda es que pretende hacer fijación de precios en la garantía explícita de salud. Y cuando tú te vas realmente a lo medular en el fallo, que es lo que se supone que hemos estado esperando durante estos 5 meses, te encuentras con una autoridad que está solicitando atribuciones para que la Superintendencia de Salud genere una circular. Y ahí cuando ya empiezas a revisar el articulado de ese capítulo, de ese artículo probablemente tal, los acápites, te das cuenta que en el artículo segundo, ya en el primer inciso, se le entrega facultades a la superintendencia para crear esta circular que debe estar en funcionamiento al mes subsiguiente de publicada la circular. Y en esta circular lo que tiene que hacer las ISAPRES es bajar el precio, o sea, incorporar la tabla 343 en los planes vigentes y hacer el ajuste a la baja de los factores y precios, por supuesto, precios base, precios finales, si es que así es. Lo más probable es que, por supuesto, nosotros hemos pensado que más o menos el 60 o 70% de los planes puede ser algo así. Entonces, la verdad es que lo primero que te genera esta circular, así como está dicha en la ley, es que generas un problema de flujo de caja al poco tiempo, porque lo que creas es un desfinanciamiento, un desbalance financiero permanente de esos planes de salud, ¿ya? Y sin posibilidades, por supuesto, de ajuste. Entonces, la verdad es que si no se tiene una conversación y si no se da el espacio para evaluar el mérito, el impacto que tiene ese numeral, ese inciso del artículo segundo, todo lo que viene después, que es lo que yo he llamado esto del stock de deuda, ¿ya? Que es esto que, según esta aplicación, había un tema retroactivo desde el 2020 hasta ahora, y que se supone que eso se prorratea en el tiempo, todo eso queda sin efecto. Porque como tú ya generaste un problema de caja permanente, ya no, ¿para qué vas o sea, no hay ninguna posibilidad de que proyectemos en el tiempo una deuda de stock. ¿Ah? Claro. Claro, tú le generas una insolvencia en el poco tiempo, en el poco andar. Entonces, la verdad es que lo más probable es que ni siquiera se esté generando esta comisión de expertos y ya las ISAPRES estén con un problema financiero grande. Ahora, esto hay que conversarlo.
yo te diría que ese es el impacto principal del artículo 2 y inciso primero. No sé cuál va a ser el espacio de discusión, pero este proyecto entrega un cheque en blanco a la superintendencia. Cuando a mi juicio, esto ya era materia de ley. Lo que se esperaba es que los legisladores, que en el fondo son las personas que nos representan democráticamente, hayan podido revisar en mérito el fallo jurídica y con los impactos técnicos que generaba el mismo fallo per se, y desde ahí, a través de una discusión democrática y basada en evidencia y en el impacto que podía generar el sistema sanitario, llegar a la mejor solución posible y para dar una viabilidad al sistema. Ese es un problema. O sea, a mi juicio es una presión indebida, porque se está entregando un proyecto de ley donde se trata de simplificar que solamente se requiere que a la superintendencia se le dé potestades o atribuciones y que con 20 días basta y sacan la circular y todo resuelto. Y eso no es así, porque otorgar estas atribuciones puede significar darle a la superintendencia un cheque en blanco para generar una potencial insolvencia. Entonces hay que tener una conversación mucho más profunda y si el impacto que se crea finalmente con esta cheque en blanco que le llamo hacia la Superintendencia de Salud es la quiebra de una, dos o de la industria completa, ¿cómo es posible que no exista ninguna conversación respecto a cómo se van a mitigar los efectos o los daños que se le va a producir a los beneficiarios que estamos en el sistema ISAP? O sea, en primer lugar, la pérdida del plan de salud. En segundo lugar, las personas que hoy día estamos con alguna patología grave o alguna patología GES, ¿cómo vamos a tener continuidad de tratamiento? Y lo tercero, lo que más nos preocupaba mucho, o sea, le preocupaba incluso al presidente de la República, es que esta solución no generara gasto al fisco. Y la verdad es que el solo hecho de incorporar a toda la masa de cotizantes y beneficiarios de ISAPRE al FONASA ya representa un gasto que a nosotros, que en nuestros cálculos va entre 600.000 y 800.000 millones adicionales anuales. Porque en el fondo, todo esto surge porque queríamos incorporar tablas de factores que fueran más solidarias. Entonces, la discusión que había que tener ahí es cómo se incorporan tablas de factores más solidarias, donde los factores entre hombre y mujer no existieran y las diferencias etarias fueran más planas. ¿Cómo se generaba eso? Para planes vigentes, sin modificación contractual. Esta modalidad de seguros complementarios del FONASA pretende generar una modalidad de protección adicional, donde las personas pueden colocar sus adicionales, ¿ya? Y pretende ser una competencia para el sistema ISAP, ¿ya? El punto es el siguiente. Creo, a mi juicio, que es un proyecto que hay que evaluar, hay que tener una mejor evaluación técnica y económica del proyecto, porque, a mi juicio, existe un riesgo importante de que las licitaciones de los seguros queden desiertas, porque la cartera es muy riesgosa. Y me da la impresión de la forma en la que se ha comunicado el proyecto es que no se ha evaluado realmente el riesgo de la cartera del FONASA, que ya está en el FONASA y que tú no vas a poder obviamente descremar, porque eso sería impresentable, y que hay gente que hoy día ya está cautiva en el FONASA, que tiene preexistencias y riesgos, y que en el fondo van a querer de todos modos colocar un adicional y pasar a este nuevo pool de protección. Y con eso, desde el punto de vista del seguro, inmediatamente ese seguro se encarece. Entonces, por eso te digo, esta modalidad del FONASA requiere una discusión distinta. No es que sea una mala idea,
pero hay que evaluarle el mérito. Claro, separar. Mira, hoy día tenemos todo un mecanismo para colocar los precios GES que tiene que ver con el estudio de verificación. ¿Ah? Y además con este decreto que entrega el mismo Ministerio de Salud. Entonces, que es arancelado, o sea, tenemos un GES que es absolutamente regulado. Pero hay que realmente ver en mérito si es necesario fijar ese precio. ¿Ah? Y si hay que incorporar, a mi juicio, una modernización y algunos cambios a lo que es el estudio de verificación primero. Entonces, aún hay cosas técnicas que hacer antes de lanzarse a la piscina con un proyecto de fijación de precios.